Hello, my dear students. It's me, Mr. Araya. En este día especial, chiquillos, los saludo en su día del alumno, un tanto distinto, pero bueno, ya vamos a salir de esto y vamos a poder celebrar como corresponde. Chiquillos, hoy tenemos un video un poco diferente. Hoy no vamos a utilizar nuestro Kids Box, sino que vamos a utilizar nuestro copybook, nuestro cuaderno. Y para ello, vamos a aprender hoy el uso del must y el mustn't. Probablemente te acuerdas del must, porque nosotros lo vimos el año pasado, y para ello vamos a recordar cómo lo usábamos. ¿Para qué usamos el must? Vamos a recapitular contenidos del año pasado, chiquillos. As you can see, you've got Simon, Stella, Susie and Dottie. Acuérdense de la Star Family. Must es para hablar de obligaciones. Cuando a mí mi papá me dice, tú debes portarte bien en la clase, debes poner atención a los profesores. Para eso nosotros utilizamos must. Como dice ahí, usamos must cuando queremos demostrar la obligación de alguna acción. Si traducimos la palabra must al español sería algo como deber, como ya te lo conté. Y la pronunciación, para que no se te olvide, nosotros escribimos la palabra M-U-S-T, M-U-S-T, pero no decimos must, decimos must, ¿ok? Repeat with me. Must. Must. Excellent. Ok. El uso del must, ahora vamos a ver algunos ejemplos. I must go to school every day. Yo debo ir a la escuela todos los días. Bueno, ahora no, pero en un año normal sí. I must do my homework. Yo debo hacer mi tarea. Si tú te fijas en estos ejemplos, estamos viendo obligaciones que nosotros tenemos en nuestras vidas, en tu caso como estudiante. Tú debes ir a la escuela todos los días y además debes hacer tu tarea. Luego, ¿cuál es la estructura de la oración? ¿Dónde nosotros usamos must dentro de una oración? Porque todas las palabras en inglés tienen un lugar donde nosotros las colocamos. Como dice ahí, must siempre va antes de un verbo. Acuérdate que yo te enseñé que los verbos son las acciones, como por ejemplo, run, correr, eat, comer, dance, bailar, etc. Y después de la persona que realiza esta acción. Todas las acciones, niños, son realizadas por una persona o también por un animal, por ejemplo, o por algo más. A esa palabra nosotros le llamamos la persona, porque es quien realiza la acción. Nosotros usualmente vemos ejemplos con personas de verdad, ¿cierto? Ahora te voy a mostrar. Tú tienes acá la persona donde dice number one. Must, number two. O sea, must va en segundo lugar, después de la persona. Luego tenemos el action verb como number three. El action verb es la acción que ya te conté. Y number four, we've got the complement, el complemento. ¿Y a qué me refiero con complemento? Son aquellas frases muy cortitas que a mí me ayudan a saber, por ejemplo, dónde ocurre la acción o a quién afecta esta acción. Eso es un complemento. O también me sirve para tener un poco más de información de las anteriores partes de la oración. Vamos a ver los ejemplos que tengo acá. I must wear my uniform. Yo debo usar mi uniforme. Number two, you must pay attention in class. Tú debes poner atención en clases. Stella must study English. Stella debe estudiar inglés. Para que lo entiendas,
¿Dónde usamos la palabra must en la oración? Después de la persona que realiza la acción, usamos must. O si lo quieres ver al revés, antes de la acción principal de nuestra oración. Acá tenemos estos verbos. Yo te recomiendo que tú vayas anotando en tus cuadernos cada vez que vas aprendiendo una palabra o un verbo nuevo y le coloques su significado en español. Wear significa usar. Cuando yo uso la ropa, cuando yo uso mis accesorios que también son parte de mis vestimentas, por ejemplo, los lentes, los collares, las pulseras, el reloj. Yo siempre voy a usar wear para referirme a usar algo, pero como ropa o accesorios. También tienen que tener en cuenta que hay otra palabra que usamos para decir usar. Por ejemplo, el computador. Yo no puedo decir wear the computer. Ahí yo uso use the computer, ¿ok? Pay attention es un verbo que es poner atención. Tan simple como eso. Y study es un verbo que tú ya conoces, es estudiar. Next. Obviamente nosotros no solamente hablamos con oraciones, sino que también hablamos con preguntas. Y para poder saber cómo hacemos las preguntas con must, es súper fácil, chiquillos. Miren, dice acá, para las preguntas que pueden responderse con sí o no, que son las preguntas que estamos viendo ahora, simplemente cambiamos must desde la segunda posición a la primera. ¿Te acuerdas que yo te dije que todas las palabras tenían un orden? Cuando nosotros queremos hacer una pregunta que pueda ser respondida sí o no, el must, que acuérdate que antes estaba en segundo lugar, ahora va a ir en primer lugar. Entonces, tienes que ver este cuadro porque aquí te van a decir cómo hacerlo. Pero antes, no te olvides, como dice ahí, de poner el signo de pregunta al final o signo de interrogación. Son muy importantes los signos, pero en inglés los usamos solo al final de las oraciones de pregunta. No es como en español que usamos uno al inicio y otro al final. En inglés solo usamos el último, el del final. Entonces, si yo tenía mi oración, te voy a volver a la diapositiva anterior para que lo veas. Dice, I must wear my uniform. Yo debo usar mi uniforme. ¿Cómo yo podría transformar esa oración en pregunta? Must I wear my uniform? ¿Debo yo usar mi uniforme? ¿Te fijas que cambié la palabra must, que está en red, al primer lugar? Así se hacen las preguntas. Es muy fácil. Tú cambias de orden las dos primeras palabras para poder hacer tu pregunta. Veamos el ejemplo 2. Must you pay attention in class? ¿Debes tú poner atención en clases? Y la última. Must Stella study English? ¿Debe Estela estudiar inglés? Quizás sí o quizás no. Puede ser. Ahora, las preguntas tienen que tener una respuesta. Y esas respuestas, cuando queremos decir que sí, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, la primera nuevamente. Must I wear my uniform? ¿Debo usar mi uniforme? Yo quiero decir sí. Entonces nosotros vamos a decir algo como yes, I must. Si tú te fijas, esta es una respuesta completa. Esta respuesta completa es como a mí me gustaría mucho que tú lo pudieras hacer cuando lo escribes o cuando lo dices. Aunque también sirve decir solamente yes. Cuando nosotros hablamos con nuestros amigos somos menos formales y usualmente decimos palabras más cortitas, entonces nuestras respuestas a las preguntas usualmente son yes, no, ok, pero en este caso tú tienes que aprenderte la respuesta completa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a responder yes y después voy a repetir las dos primeras palabras de la pregunta. Claro que invertidas. Yes, I must. ¿Te fijas? En el caso de la segunda, must you pay attention in class? Yes, you must.
Y en la última, must Stella study English? Yes, she must. ¿Por qué dice she? Acuérdate que hay palabras que me permiten reemplazar nombres de personas. Stella is a girl. Stella es una mujer. Por lo tanto, yo puedo usar she, que significa ella. ¿Ok? Si vas confundiéndote a lo que yo voy explicando, puedes detener el video, volver hacia atrás y volver a escuchar lo mismo para ver si te queda bien claro. Recuerda que si no te está quedando todo claro, me puedes preguntar. Ok, now, let's go to mustn't. Ahora vamos a ir al mustn't. Mustn't, ya les había dicho niños, que es para las prohibiciones, así como el must es para las obligaciones que tú tienes de hacer algo, el mustn't, y escucha bien cómo se pronuncia, mustn't, es para las prohibiciones. Por ejemplo, esto se ve mucho en las reglas o las normas de una clase, cuando el profesor dice no debes correr en la sala, no debes comer en clases. Eso yo lo digo usando mustn't. Pero quiero que antes de ir más allá, repitas conmigo la palabra para que sepas bien cómo se pronuncia. Si bien es cierto, yo la escribo M-U-S-T-N-T, yo no digo mustn't, digo mustn't. Repeat after me. Mustn't. Ok. Entonces, usamos mustn't cuando queremos demostrar la prohibición de hacer algo. Si traducimos la palabra mustn't, dice ahí must, debería decir mustn't, al español sería algo como no deber. ¿Ok? Next. ¿Cómo voy a usar el mustn't? Mira, acá tengo dos ejemplos. I mustn't talk in the library. No debo hablar en la biblioteca. Recuerda que library es biblioteca y bookshop es librería donde yo voy a comprar mis cuadernos, los lápices. La library es la biblioteca donde yo voy a leer libros. I mustn't sleep in class. No debo dormir en clases. ¿Ok? Importante dice acá, mustn't es la forma corta. También podemos usar must not. Si tú te fijas, en inglés hay muchas veces que nosotros hacemos las palabras más cortitas y en este caso pasa lo mismo con must not. Si yo no quiero decir must not, porque quizás es muy largo o muy formal, yo digo mustn't. A ti el libro El Kids Box te está enseñando a decir mustn't, pero si tú quieres saber qué significa mustn't o por qué está así tan raro escrito, es porque es la forma corta de decir must not. No debo. Next. ¿Cuál es la estructura de la oración? ¿Cómo usamos mustn't? Es igualito al must. La única diferencia es que en lugar de usar must, coloco mustn't. Mira las oraciones de ejemplo. I mustn't eat in class. Yo no debo comer en clases. Number 2. You mustn't talk in the library. No debes hablar en la biblioteca. Stella mustn't play tennis in the classroom. Estela no debe jugar tenis en la sala de clases. Le falta ahí in the classroom, sorry. Perdón, niños, por ese pequeño error. Yo voy a corregir en todo caso. ¿Ya? Si tú te fijas, las palabras acá están como igual en el mismo orden que el must, pero en lugar de decir must, dice mustn't. Ahora, es importante saber, nosotros podemos preguntar con mustn't, podemos preguntar diciendo como las preguntas con must. En realidad, las preguntas con mustn't no son muy comunes, es decir, no van a ser muy usadas, porque nosotros cuando queremos preguntar si tú debes o no debes hacer algo, nosotros lo hacemos usando must. Mustn't sí puede ser usado como respuesta negativa frente a la pregunta. Por ejemplo, si a mí me preguntan si debo hacer esto,
y yo no lo debo hacer, entonces yo ahí uso como respuesta mustn't. Vamos a ver ejemplos. Number 1. Must I study English? ¿Debo yo estudiar inglés? Yes, I must. Sí, debo estudiar. Sí. Number 2. Must you eat in class? ¿Debes tú comer en clases? No. Entonces ahí yo puedo responder con no y usar mustn't. No, you mustn't. Number 3. Must Stella play tennis in the living room? ¿Debe Stella jugar tenis en el living? No, ella no debe jugar. Si tú te fijas, las que yo respondo como no, yo uso mustn't porque es el negativo, que no lo debe hacer, está prohibido. Now, we're about to finish. Estamos a punto de terminar. Homework time. Vamos a demostrar lo aprendido, chiquillos. Lo vamos a hacer así. Como dice acá, utilizando las siguientes acciones, que te voy a mostrar en un ratito más, vamos a realizar 2 ejercicios hoy. El primero será clasificar las acciones en obligaciones, must, y prohibiciones, mustn't. Luego de hacer esa clasificación, en tu cuaderno, tú vas a escribir las oraciones usando must y mustn't, usando esas acciones. Mira los ejemplos. I must listen to the teacher. Yo debo escuchar al profesor. I mustn't run in the classroom. No debo correr en la sala. ¿Cómo vas a escribir esta oración? Usando la siguiente estructura que está aquí. I, porque vas a hablar de ti mismo, y I es yo. Luego voy a usar must o mustn't, dependiendo si lo debo hacer o no lo debo hacer, y luego la acción. Te voy a mostrar un ejemplo para que te quede claro. Ok, tú en tu cuadernito vas a escribir 2 grupos. Pueden hacer en un círculo, puedes hacer una lista, tú decides cómo lo quieres hacer de acuerdo a cómo te guste más. Pero me tienes que hacer 2 grupos, uno con obligations, obligaciones, y otro con prohibitions, prohibiciones. Y en cada uno de estos 2 grupos vas a agrupar y colocar una de estas oraciones a medida que las vas viendo. Do my homework. ¿Es una obligación o es una prohibición? Tienes que decidir dónde va. Clean my bedroom, limpiar mi habitación, obligación o prohibición. Y así con todas y cada una de ellas. Te las voy a leer para que sepas cómo se dicen. Do my homework, clean my bedroom, play Nintendo Switch in class, wear my uniform at school, speak in the cinema, hit my friends. ¿Ya? Cuando separes estos 2 grupos, después la segunda tarea que debes hacer es escribir entonces oraciones usando must y mustn't con esas acciones. ¿Y con qué estructura? La que aprendimos. Está aquí al último. I must o mustn't más la acción. La acción me refiero a estas que están acá. Do my homework, clean my bedroom, etc. ¿Ok? Are you ready? ¿Estás listo para trabajar? Yes, I know you can do it. Yo sé que lo puedes hacer. Me puedes preguntar, ya sabes, estoy en la aplicación Teams para que tú me puedas preguntar cuando tienes dudas y también por correo electrónico. Ahí te puede ayudar tu mommy or daddy or older sister or brother. Te pueden ayudar tus familiares para poder escribirme preguntas. Ok, my students, my dear students, take care today. Cuídense mucho hoy y nos estamos viendo. No te olvides de enviarme la evidencia de lo que vas trabajando. Si quieres por correo, si quieres lo puedes hacer también por la aplicación Teams, ¿ok? Yay, congratulations, we have finished. Yay, clap your hands. Bye bye.